Tengo el honor de coordinar esta mesa que francamente me parecen temas muy interesantes, entonces no dudo que saldrán discusiones muy buenas. Antes de iniciar, si quisiera leer el disclaimer. Al ingresar a la presente sesión de la UDEM, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales y o imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto, no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Y ahora bien, entonces ahora les cuento un poco la dinámica. Vamos a ir en el orden que está indicado en la agenda. La agenda indica que empezamos con Javier Gómez Muñoz de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos va a presentar Memes e incertidumbre, análisis retórico de memes populares en 3 momentos clave de la COVID-19. Van a tener 15 minutos para presentar y voy a exhortar a que sean muy precisos en este tiempo para que podamos tener tiempo eventualmente de discutir con el público que está presente, porque no dudo que habrán preguntas o comentarios que pudieran eventualmente comentar. Entonces, bien, ahora, Carlos, te cedo la palabra. No sé si vas a compartir algo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes con Ay, todos. Javier, perdón, Javier. No sabía si era a mí, pero bueno, voy a compartir mi pantalla. Sí, muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si se escucha y si se ve claro? Sí se ve. Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero buenas tardes nuevamente, o buenos días a todos. No estoy muy al tanto de la diferencia horaria. Quiero agradecer primero a la Universidad de Monterrey y a las personas que sé que se han esforzado mucho en la organización de este coloquio por permitirme participar y por permitirme mostrarles mi investigación. Yo soy Javier Gómez Muñoz, como ya me presentaron. Yo estoy acá para hablar de un estudio que he hecho acerca de memes e incertidumbre. Básicamente lo que hice es analizar en un periodo de crisis como fue la pandemia del coronavirus en todo el mundo y particularmente estudio se centró acá en Ecuador, enfocarme en este periodo de crisis cuáles fueron los mensajes que ayudaban a la conformación también de la opinión pública durante este periodo, ¿no? Y de eso básicamente trata mi investigación. Primero me parece que hay que aclarar algunos conceptos básicos. El concepto de opinión pública no ha cambiado tanto como a veces pensamos. Si bien es cierto, se han transformado las dinámicas o los mecanismos a partir de los cuales se va configurando, se va creando la opinión pública como tal, el concepto como tal no ha cambiado tanto. Los medios de comunicación en ese sentido siempre han sido instrumentos de herramientas eficaces para construir o para apoyar a la construcción de la opinión pública. Sin embargo, no son los únicos, ¿no? Nunca fueron los únicos ni nunca han sido. Y van apoyando en este sentido. Sabemos que la opinión pública y la realidad social se construye a partir de mensajes, se construye a partir de lenguaje, de narrativas y por supuesto también de hechos, ¿sí? En ese sentido, hemos pasado de un proceso unidireccional, vertical, casi hegemónico, en el que los medios de comunicación eran uno de los principales actores en cuanto a la construcción de la opinión pública, a uno en el que tienen ahora, sobre todo en el sistema actual de comunicación, especial relevancia las redes sociales, particularmente la web 2.0, la web interactiva, y elementos importantísimos como las redes sociales. Si tomamos este concepto de la espiral del silencio, perdón, de Noel Neumann, sabemos que hasta el día de hoy se tiende todavía a apoyar las opiniones que son consideradas representativas o más populares también en las redes sociales. Que por otro lado, o del otro lado, existe cierto temor por miedo al rechazo, a compartir o a difundir o a popularizar en este caso opiniones que podrían ser consideradas impopulares o no aceptadas por las mayorías. Eso siempre ha pasado, sigue pasando al día de hoy en la comunicación digital, concretamente en las redes sociales, que es a lo que me estoy refiriendo. Algunos datos que son importantes para contextualizar, ¿no?, este tema de los memes digitales. Se comparten en el mundo alrededor de 1 millón de memes en redes sociales cada segundo, ¿sí? Esta es una cifra, como ustedes pueden ver, de 2019, no es una cifra ya tan actual, como una cifra que yo encontré cuando estuve haciendo mi investigación en la época de la pandemia, pero nos da una idea de la relevancia y de la importancia que tiene el tema.
Los memes tienen que ser fáciles de reproducir. Los memes muy complejos, muy intelectuales, demasiado técnicos, no funcionan, ¿sí? Justamente para que sean reproducibles, tienen que ser cosas muy sencillas y que incluso muchas veces se refieren o toman elementos de la cultura popular, del cine, de la televisión. Los memes, a diferencia de la caricatura política, por ejemplo, no requieren una calidad técnica. Casi cualquiera puede hacer un meme, ¿sí? Casi cualquier persona con acceso a Internet y herramientas básicas puede hacer un meme. No hay que ser experto para eso, lo cual los vuelve de alguna manera más democráticos, si lo consideramos con la caricatura. Y no es necesario que sean ciertos. Un meme puede ser cierto, puede ser mentira, puede transmitir bulos, ¿sí? Lo importante, entre comillas, en ese sentido, es que sean de fácil reproducción y que alcancen esta reproducción masiva o popularidad. Y por todos estos elementos se consideran como catalizadores del sentimiento ciudadano. Por supuesto, nos ayudan también a esta configuración, dado el impacto y el volumen que tienen de la opinión pública y la construcción de la realidad social. Ya concretamente en mi estudio, yo me enfoqué en tres momentos clave que yo considero de la pandemia acá en Ecuador. El primero fue en marzo de 2020, cuando inició la emergencia nacional acá en mi país. Se detectaron los primeros casos, las primeras muertes, se decretó emergencia y el confinamiento. Y bueno, creo que no hay que explicar mucho eso porque creo que lo vivimos en todo el mundo de una u otra, de diferentes maneras. La segunda fase en la que yo me enfoqué en investigar o buscar memes populares fue el inicio de la vacunación, que ocurrió un año después, en marzo de 2021. ¿Sí? Llegaron las primeras vacunas, se empezaron a vacunar a grupos prioritarios, en este caso adultos mayores, personal de salud, gente que estaba más expuesta. Y la última etapa en la que busqué memes populares, a ver qué nos decían estos memes, fue en diciembre de 2021, cuando ya, si bien es cierto, estaba una buena parte de la población, también se detectaron nuevas variantes del virus y generaba mucha incertidumbre, ¿no? La gente también hacía memes, curiosamente, ante esta situación de miedo y de incertidumbre. Básicamente, el objetivo que yo me propuse es describir lo que se propuso el estudio y descifrar los significados que predominan en estos memes, más allá de que sabemos que son elementos en los que se hacen con humor, con una intención de generar risa, pero que ocultan realidades, ocultan verdades. Se dice popularmente que a veces de un chiste hay una verdad atrás de un chiste. Y en este caso creo que los memes no son la excepción también. Y nos permiten también ir creando la opinión pública, sobre todo cuando hay información clara, ¿no? Como en estos periodos de incertidumbre como fue la pandemia. Es un enfoque cualitativo, obviamente, enfocado en el estructuralismo, en los estudios de estructuralismo. Y para esto yo lo que hice es analizar los textos de los memes y en cuanto a la imagen, la connotación y la denotación de dichas imágenes, a partir de la propuesta de Roland Barthes del análisis retórico de imágenes. Básicamente eso fue lo que hice. Para no detenerme mucho en esto de la muestra y la metodología, les puedo contar que analicé solamente 12 memes, porque los estudios cualitativos y de análisis del mensaje normalmente son extensos. En este caso, 4 correspondiente a cada uno de los periodos que les acabo de mencionar, y uno de los criterios de búsqueda, más allá de las palabras clave, la búsqueda se hizo en Twitter sobre todo, tuvo que ver con que tenga más de 2.000 me gusta. ¿Sí? Cada meme tenía más de 2.000 me gusta, entonces se pueden considerar que fueron memes populares. Al lado derecho pueden ver ustedes algunos de los que yo analicé. He puesto solo 6 porque por motivos de tiempo estoy seguro que no voy a alcanzar a explicar todos, pero básicamente fue eso. Para analizar ya iría a la parte divertida como tal de los memes. Para entender este meme hay que un poco ponerlo en contexto. Acá vemos bueno, no sé si ustedes lo conocen, en ese entonces Lenín Moreno era el presidente del Ecuador, ¿sí? Unos meses atrás, un tiempo atrás de que decretara el estado de emergencia, hubo un secuestro de un grupo narcoterrorista acá en Ecuador a periodistas ecuatorianos. El presidente de ese entonces, el señor que le ven sentado ahí, salió en cadena nacional a decir que le daba un plazo de 48 horas para que este grupo libere a los periodistas secuestrados. Obviamente los periodistas secuestrados no le hicieron caso y tristemente también fueron asesinados estos periodistas, fue algo muy triste. Sin embargo, realmente la población, la gente, en el imaginario popular se quedó esa frase, ¿no? De que el presidente les daba 48 horas y se utilizó, como ustedes pueden ver, en este meme cuando llegó el coronavirus, ¿no? No es que el presidente salió a decir esto, pero la gente a manera de burla, este meme representa básicamente una burla. Fue un meme muy popular que se dio en la primera etapa de la pandemia. Este segundo, otro, para entender hay que entender el contexto del sistema de salud ecuatoriano. Acá se dice popularmente que tengas la enfermedad que tengas, que te vayas a hacer tratar por lo que tengas al sistema de salud, dada la precariedad y a veces la escasez de medicinas, siempre te recetan lo mismo, que básicamente es el diclofenaco, el ibuprofeno
ibuprofeno, perdón, y el paracetamol. Cada uno de estos representado en este caso por individuos, no por personas. ¿Qué nos transmite esta imagen, por ejemplo? Nos transmite, por un lado, informalidad, improvisación, un entorno popular. Incluso podemos ver que cada uno tiene adoquines o piedras, ¿no? Armas podrían interpretarse rústicas para enfrentar la pandemia, ¿sí? Y básicamente lo que nos quieren decir, o el mensaje que hay atrás de este meme, es que hay una crítica social al sistema de salud, porque no estaba preparado en cuanto a infraestructura, a recursos, incluso médicos, para afrontar la pandemia. Fue un meme muy popular en la primera etapa de la pandemia y es uno de los que quería compartirles. Ya en una segunda etapa, correspondiente en este caso a cuando empezó a darse el proceso de vacunación, se hizo muy popular también este meme. ¿Qué es lo que nos dice el mensaje detrás del humor en este meme? Por un lado vemos un chimpancé, ¿sí? Que está con un atuendo médico, tiene una vacuna y acá vemos que dice al lado del estetoscopio en el mandil AstraZeneca, ¿no? Una de las vacunas más utilizadas acá. Y en la parte posterior vemos como un gráfico como que se podría llamar de la involución, ¿no? Del humano que se va haciendo chimpancé. El mensaje de acá que se interpretó fue, más allá de lo que nos dicen la medicina y la ciencia en este caso, la vacuna y particularmente la AstraZeneca, que es un poco más fámaca justamente por las reacciones fuertes que a veces causaba en alguna gente, es peligrosa. Y a manera de broma incluso invierte, ¿no? la evolución humana, ¿no? Y por eso vemos ahí un chimpancé que está vacunando. Esta otra, ustedes verán que hay una montaña rusa. Vemos por un lado un grupo que son las personas de más de 30 años que está bajando, o sea, ya pasando la parte fea de la vacunación, la parte fea de la montaña rusa en este caso, y vemos que son esqueletos, ¿no? Calaveras, ¿no? Y se refiere justamente a las reacciones, ¿no? Vemos descomposición, muerte incluso. Y del otro lado, jóvenes de 20 hasta 30 años, más o menos, según lo que dice acá en el texto, que están recién empezando y en teoría no les causa mucho efecto, mucha reacción la vacuna como tal. ¿Qué nos dice el mensaje acá del meme, más allá del humor? A partir de cierta edad, las reacciones a las vacunas son intensas y generan mucho malestar. Ya en lo que tiene que ver con la parte de la etapa en la que ya está una buena parte de la población vacunada, pero empiezan a surgir nuevas variantes, se generó mucha incertidumbre. Parecía que las cosas se iban controlando, aparecía una variante nueva y es como que casi empezar de cero, ¿no? Creo que todos lo recordamos, no hay que mencionar mucho eso. Este meme tiene una referencia cultural. Vemos que ahí está un personaje de Dragon Ball, me imagino que muchos lo conocen, se llama Freezer, ¿sí? Que se transformaba y cada evolución era más violenta y más poderosa que la otra. Es un personaje maligno. Este personaje que en este caso representa el COVID, representa maldad, poder, capacidad de transformarse. Y lo que nos dice es que cada 5 minutos se transforma y que esa ni siquiera es mi forma final. Cada una es más severa, más grave. ¿Qué nos dice el meme? El coronavirus tiene una capacidad de transformarse, cada una de ellas más destructiva y más potente. Con este último quiero acabar. En cuanto a los memes como tal, aparecían nuevas variantes, como les decía. Curiosamente también se dio esta representación o esta referencia cultural de la serie animada Dragon Ball. Vemos acá que en este caso Gohan y Trunks encarnan o representan diferentes variantes y que entre ambas forman esta nueva, que fue una variante también importante acá en Ecuador y me imagino que en otros países. Con esto, con esta breve presentación de memes, yo quiero llegar a ciertas conclusiones. Más allá del humor, que sabemos que es la razón de ser principal tal vez de estos memes, solapado detrás de su humor, hay ciertos elementos que nos permiten un poco leer y entender la opinión pública. En periodos de crisis, en periodos de incertidumbre, donde no hay información claras, donde hay cosas nuevas que incluso son desconocidas para la ciencia, como fue la pandemia y que todos lo vivimos, estos memes pueden ayudar a construir la opinión pública que hablábamos de hace un momento, ¿sí? A construir incluso la realidad social, lo que pensamos de momentos determinados, ante esta falta de información en momentos de crisis o incertidumbre. Yo identifiqué, en este caso, 3 mensajes clave que me parece que es importante compartirlos. Cada uno es el predominante respecto a cada etapa. La etapa del presidente y la calidad del sistema de salud, el principal mensaje era una crítica social al momento actual y al mandatario que nosotros teníamos, por lo que les acabé de mencionar al inicio. En la segunda etapa, en cambio, cuando ya empiezan a aparecer las vacunas, se percibió o se analizó, se identificó desconfianza en la población. Había mucha incertidumbre porque no se sabía bien, eran vacunas nuevas que se hicieron en un tiempo
récord casi, y que generó mucha incertidumbre, mucho miedo. La gente no sabía bien qué pasaba con eso. Sin embargo, esta desconfianza que ayudaron a posicionar, en este caso los memes, en la opinión pública, también podría haber contribuido a posiciones antivacunas, que sabemos que hay en todo el mundo, en unos países más que otros, ¿sí? Y también a cierto negacionismo. Entonces, ahí está, por ejemplo, se puede notar más allá de la crítica social y del miedo que está solapado en el humor, los mensajes, ¿no? O lo que puede transmitir en la opinión pública una broma o un meme como tal. Y por último, ya en la parte de cuando aparecen estas nuevas variantes, la incertidumbre, el sentimiento, la emoción predominante, lo que se nota más, sobre todo el mensaje que llevan estos chistes gráficos, como son los memes, es la incertidumbre, el miedo, esta falta de estabilidad. Parecía que las cosas se estabilizaban, aparece una nueva variante y es como que otra vez empezar de nuevo, y las consecuencias, ¿no?, que pueden tener estas nuevas variantes. Eso de manera como que muy resumida es lo que he querido compartirles en este corto, pero espero fructífero tiempo. Muchísimas gracias a todos. Quiero dejarles también acá mi dirección de correo en el caso de que surja alguna consulta adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias por tu puntualidad en tiempo. Además, te quedaba solamente un minuto. Entonces, bien, pasamos a la siguiente ponencia, que es de Rixio Gerardo Portillo Ríos, de la Universidad de Monterrey, y nos presentará la comunicación y exposición pública del Papa Francisco durante la pandemia del COVID-19. Rixio, no sé si estás listo para compartir. Sí, me confirman Excelente. que se ve. Se Si hay ve. algún problemita con la conexión, me avisan para quitar mi imagen. Nada, mi nombre es Rixio Portillo, soy profesor del Departamento de Cine y Comunicación de acá de la Universidad de Monterrey, y les voy a presentar algunos resultados preliminares de un proyecto de investigación sobre la comunicación del Papa Francisco durante la pandemia del COVID-19, específicamente desde la perspectiva relacional. Principalmente el tiempo de pandemia, un poco lo que decía Javier, trastocó todos los aspectos de la cotidianidad. Pensemos cuántas actividades del día a día fueron mutando al escenario de la tecnología. Estoy seguro que a todos nos cantaron las mañanitas vía Zoom en algún momento. De alguna manera, la medida del confinamiento impuso el uso de la tecnología. Durante este periodo, dice este autor, lo físico pasó a un segundo plano y la presencialidad fue sustituido por la virtualidad. Y quizás un ejemplo referente es que todavía mantengamos el coloquio de manera virtual, evidentemente porque tenemos gente de muchas partes. Lo virtual entonces se convirtió en el espacio de encuentro, de comunicación, de cooperación, de participación, pero sobre todo de relación, porque al fin y al cabo mutaron el espacio para las relaciones interpersonales, las relaciones humanas y por tanto las relaciones sociales. El distanciamiento no significó necesariamente un aislamiento, porque al fin y al cabo interactuamos a partir del escenario tecnológico. La convivencia compartida de una misma realidad impuso que la tecnología tuviese un lugar particular en el ejercicio de las interacciones sociales y, por tanto, en las relaciones humanas. Importante esto, que durante el confinamiento las emociones fluctuaron y se dio lugar a un nuevo estilo de vida digital que afectó a toda la humanidad, y quizás en cómo nos acostumbramos a tener que, no sé, llevar clase, comprar cosas, no solamente entretenimiento a través del escenario de la tecnología. De ahí que se pueda conjugar entonces el término de comunicación y la relación directamente vinculados desde el ámbito humano. Por otro lado, la palabra religión también tiene en su raíz etimológica la palabra relación. Este autor, Díez de Velasco, dice que religio y religens significa volver a pasar sobre algo, entrar en relación con ese algo. Y es una relación con la alteridad, con otro, con una relación superior de cara a lo absoluto. Desde el punto de vista de la comunicación, las primeras teorías de la comunicación se enfocaron en la parte mecánica, mediática, técnica. Sin embargo, quizás a partir del siglo XXI, uno de los nuevos aportes es comprender el sentido de la comunicación desde la perspectiva humana y, por tanto, relacional. Se ha demostrado entonces, incluso a partir de la pandemia, que la comunicación es mucho más compleja y multidimensional
no únicamente desde el punto de vista técnico a partir del efecto de los medios masivos. De ahí entonces el término de comunicación relacional, que surge a partir del aporte de un sociólogo italiano, Pierpaolo Donati, con una perspectiva que llama o paradigma de sociología relacional, que dice que la sociedad se construye y nace, y el origen es a partir de la relación. Papa Francisco, en una conversación con Dominic Walton, este teórico francés, dice: la relación constituye el corazón de toda comunicación. De ahí entonces el enfoque teórico a la comunicación relacional, con este aporte de Ana Cristina Montoya. La comunicación en un sentido original es ante todo una forma de nombrar una relación, una acción que genera correspondencia, una reciprocidad. Una idea que se opone inmediatamente a la exclusión, pues evoca la alteridad de la persona humana y la socialización. Un poco estas dos ideas se conectan con la definición que veíamos de religión. La comunicación, entonces, la raíz etimológica de la palabra comunicare, poner en común, compartir, siempre evoca una salida de uno mismo y por tanto la alteridad, ese otro. También la definición de comunicación a partir del compromiso en el modo en que el emisor concibe su relación con el poder. Un poco la perspectiva entonces de la comunicación vista entre emisor y receptor a partir del ejercicio de la relación. Los objetivos de la investigación: primero, describir la comunicación del Papa Francisco durante el confinamiento desde esta visión relacional, identificar el destinatario, categorizar un poco el mensaje, identificar los canales y los códigos. Como estamos viendo, son los elementos primarios del modelo básico de comunicación que seguramente todos conocemos. La metodología: el tipo de investigación fue descriptivo a partir de la metodología de Hurtado, que establece que hay que responder ciertas preguntas. Un diseño transaccional, porque el tiempo para la observación del objeto de estudio fue desde el 9 de marzo del 2020, cuando se decretó el confinamiento oficialmente en la Santa Sede, hasta el 3 de octubre, que es el primer viaje que hace Papa Francisco hacia Asís, y por tanto rompe un poco la medida de confinamiento. En el inventario diseñado se recogieron 36 esfuerzos de comunicación, y esto es importante, son resultados parciales, porque en este apartado no se incluye la comunicación mediática, redes sociales, ni los actos vinculados al calendario ordinario de la vida del Papa, que tendría que ver con las celebraciones de culto y la liturgia. El primer aspecto, el emisor, que evidentemente es como el primer elemento de la comunicación. Allí lo hago con un autor, Bernardo Paoli, que es un psicólogo psicoanalista italiano, que tiene un libro sobre las técnicas comunicativas del Papa, y dice que el personaje hace un uso eficaz del lenguaje, alejado de la casuística, impregnado de una intencionalidad auténtica hacia el espectador. Hace uso constante de ingredientes comunicativos con la intención de entrar en el corazón, entrar dentro y por tanto entrar en relación con ese que lo escucha. El segundo aspecto tiene que ver con propiamente el receptor, y quizás es la parte más enriquecedora de la investigación. Creo que no se ve completa el slide, ahora sí. Más completa de la investigación. Papa Francisco, en este libro que les comentaba con Dominic Walton, hace una definición de comunicación a partir de: yo escucho los argumentos del otro, de tal manera que concreta el ejercicio comunicativo con la escucha y con el receptor. ¿Quiénes fueron los receptores en este periodo de tiempo? Una primera distinción es que, según la frecuencia acumulada, 30% fueron personas vinculadas al ámbito religioso, evidentemente por el tipo de personaje. Sin embargo, 70% a un aspecto secular, no vinculado directamente con la religión. Y sobre todo desde una visión global e integral, porque se dirigió a presidentes o líderes de Estado, hasta trabajadores, laicos, familias, no sé, presidentes, e incluso un mensaje a las familias que fue transmitido en el momento, o que fue publicado en el momento de la cena, ya para cerrar el día. Sobre el mensaje, se hizo primero la posibilidad de si el tema de pandemia estaba presente en los 36 esfuerzos. Tengo que ver el chat aquí, no me van a callar. 36 esfuerzos, y bueno, 72% de los 36 esfuerzos tiene presencia del coronavirus, a partir de la relación de estas palabras que vemos acá a la derecha: salud, enfermos, pandemia, coronavirus, enfermos, médicos. Es decir, no en todas aparecían las palabras, pero sí la combinación de este juego. En 21 veces fue mencionada la palabra pandemia, 19 veces enfermedad, 11 veces médicos y enfermeras, y 9 veces el coronavirus. De ahí sobre el canal,
que básicamente fue como que la forma de comunicación que utilizó el Papa, vemos entonces que aparece de primera línea videomensajes, que quizás es un método no convencional, pero también aparece en los discursos. Es interesante que entre el mes de septiembre y octubre comenzaron a flexibilizarse las medidas del confinamiento y por tanto el Papa comenzó a recibir a personas en grupos muy reducidos. De estos encuentros solamente hay discursos, no hay un registro audiovisual ni un registro fotográfico. No sé si como política editorial para evitar saber quién se estaba reuniendo con el Papa, por posiblemente saber si de ahí iba a salir algún tipo de contagio. Sin embargo, el resultado de los videomensajes coincide un poco con la narrativa, o no, perdón, con el uso de medios de comunicación y el gran ampliación que hubo a partir del consumo audiovisual durante la pandemia, donde todos estábamos en el escenario digital. Algunas consideraciones finales. La pandemia tuvo una influencia directa en la comunicación del Papa Francisco para asegurar una mayor presencia a través de los videomensajes. Evidentemente, el mutar hacia el escenario audiovisual y no únicamente a través de un recurso literario. Los destinatarios de la comunicación fueron desde una visión global e integral de la situación. Desde líderes internacionales con una carta a Iván Duque en Colombia, el mensaje a la Organización de las Naciones Unidas, hasta los vendedores ambulantes de periódicos, que podríamos pensar que quizás es un grupo sumamente, no sé, vulnerable frente al escenario pandémico porque no podíamos salir, los trabajadores del mar, médicos y enfermeros que evidentemente ocuparon la primera línea incluso a nivel de mención. La influencia de la pandemia también condicionó las formas y el fondo de los argumentos, porque de alguna manera 72% del contenido basó o versó sobre el tema de la pandemia y confirmó el aspecto relacional en la comunicación del Papa en esa búsqueda de entrar en relación con expresiones dirigidas a la cotidianidad del hogar. Vuelvo a hacer referencia a este mensaje enviado a las familias que dice: permítanme comer con ustedes, permítanme cenar con ustedes y que por favor terminen este día con un abrazo hacia los abuelos y hacia los enfermos. Es decir, entrar en la cotidianidad del hogar a partir del mensaje. Con esto termino, ahí están las referencias y está ahí un código QR por si alguien quiere saber un poquito más de mí. Gracias. Wow, tengo que decir que somos muy precisos. Te quedaban 4 minutos todavía, Rixi, entonces creo que vamos a tener una muy buena discusión, muy buen tiempo de discusión al final. Gracias por esa puntualidad. Entonces, continuamos con Carlos Roberto Mamani de Cruz de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos va a presentar gestión de la comunicación digital en Facebook de instituciones armadas. Veo que ya estás compartiendo, súper. Ya, Corre tu gracias. tiempo. Ya puedo comenzar, ¿no? Sí. Ya, a ver, permítame un momento. ¿Se nota? Creo que sí, ¿no? Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Roberto Mamani Cruz y bueno, yo pertenezco a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú. Les voy a presentar mi investigación, ¿no? Gestión de la comunicación digital en Facebook de instituciones armadas, ¿no? Bueno, un resumen. Este es un fenómeno nuevo de la comunicación institucional en Fuerzas Armadas. El objetivo de este trabajo es exponer, pues, ¿no?, el uso de Facebook como un soporte de comunicación que ha cambiado todas las teorías de relacionamiento entre dichas instituciones y sus públicos, ¿no? La metodología que se ha utilizado es la cualitativa, en la que se priorizó, pues, ¿no?, el análisis documental, material bibliográfico, investigaciones científicas, bueno, tesis que ya habían elaborado, ¿no?, con anterioridad. Bueno, la evolución de las, permítame, la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación es un proceso de expansión, pues, ¿no?, del cuerpo y la mente humana. Ha permitido que personas y organizaciones interactúen en cualquier momento, en cualquier lugar, sobre una infraestructura que administra recursos materiales, pues, ¿no?, distribuidos a lo largo y ancho de una parrilla electrónica de información. La red digital también permite, pues, ¿no?, el intercambio de contenidos entre miles de sujetos, ¿no?, miles de personas. La estandarización y el abaratamiento, pues, ¿no?, de la tecnología brinda a millones de usuarios instrumentos fáciles de usar para la creación
textual, ¿no? Que más adelante vamos a hablar sobre el prosumidor, pues, ¿no? También la participación, ¿no? En esta nueva era de la comunicación, la participación pues se democratiza, ¿no? Las entidades dejan de tener el control de la comunicación relacionada con ellos. No, Facebook, según ACET, es la red social más popular, pues, ¿no? Permite compartir contenidos en varios formatos y también encontramos, pues, ¿no? Formas de comunicación hipermediáticas, ¿no? Se trata de procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se extienden más allá de la plataforma, pues, ¿no? Scolari menciona que los investigadores de medios como Harold Laswell y Paul Lasarfeld no eran pues especialistas en comunicación de masas, ¿no? Sino que eran sociólogos y políticos que estudiaron pues, ¿no? El poder a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en este sentido, no podemos limitar pues las investigaciones de las nuevas formas de comunicación digital a la aplicación de clásicos modelos de las teorías de la comunicación masiva, pero tampoco podemos confiarnos pues, ¿no? En los nuevos paradigmas ciberculturales, en vista que estos son bastante cambiantes, ¿no? Entonces, esta investigación o la investigación sobre Internet entendida como un lugar de comunicación social rinde, pues, ¿no? Sus mejores frutos cuando se basa en casos específicos como el que el suscrito o quien habla está abordando, pues, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la sociedad red, pues, ¿no? La sociedad red, ¿qué indica? Pues, ¿no? Castells indica que lo que no existe en los medios, no existe, pues, ¿no? En la opinión pública. Ahora las máquinas digitales fagocitan medios, lenguajes, interfaces estéticas y teorías, y la web es inclusiva, pues, ¿no? Y sigue remedando casi cualquier medio visual o verbal. Prácticamente la radio, la televisión, la prensa escrita, de alguna manera migran, pues, ¿no? A Internet, ¿no? Y en este caso a Facebook. Bueno, hablamos de la gestión de la comunicación corporativa en el entorno digital. La Public Relations Society de América, en el 2012, considera, ¿no? Las relaciones públicas como un proceso de comunicación estratégica que construye relaciones beneficiosas entre las organizaciones y sus públicos, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Cómo es que nace también, o cómo es que se teoriza ya, pues, ¿no? Las relaciones públicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, durante las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, la primera creó, pues, ¿no? El Comité de Información Pública, y en la segunda, la Oficina de Información de Guerra, cuyo objetivo era pues lograr el apoyo de la población a la participación del país en la contienda, ¿no? Vemos que estas relaciones públicas tienen un objetivo, ¿no? Que la población se adhiera pues, ¿no? A sus fuerzas armadas, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Ahí a mano derecha hemos puesto una imagen, pues, ¿no? Que utilizó pues el ejército de Estados Unidos. Bueno, en esta nueva era de la comunicación, el consumidor se convierte en un prosumidor, pues, ¿no? Lo que habíamos mencionado hace un momento, este es productor y consumidor, pues, ¿no? De mensajes. Bueno, si hablamos en el caso del Facebook, ya un poco ya vamos llegando, pues, ¿no? A la gestión de la comunicación en Facebook, ¿no? De la comunicación digital de Facebook en instituciones armadas. Si hablamos en este caso del Facebook, todos los días crece, pues, de manera constante, ¿no? Por ejemplo, We Are Social y Hootsuite mencionan, pues, ¿no? Que Facebook es la red social con más usuarios en el mundo, con 2.910 millones. También mencionan que es un sistema operativo social, pues, ¿no? Porque constituye la base sobre la que transcurre gran parte de la vida social de usuarios en todo el mundo, ¿no? Prácticamente nuestras costumbres, nuestro día a día, ya desde hace un tiempo ya ha comenzado a migrar, pues, ¿no? Al Internet, en este caso al Facebook, ¿no? Entonces, ahora pasamos, ¿no? El Facebook en instituciones armadas. ¿Cómo gestionan, pues, ¿no? Las instituciones armadas? Por ejemplo, Martínez en el 2022, esta es la más reciente investigación, ¿no? Menciona, ¿no? Estudió, pues, el fanpage de Facebook del ejército ecuatoriano en el contexto de protestas, pues, en el 2019, ¿no? Ahí menciona, ¿no? Que el personal militar intervino, pues, ¿no? Para mantener el orden de la ciudadanía que protestaba
en contra del gobierno del presidente Lenín Moreno. Bueno, el tipo de publicaciones que se identificaron, ¿no?, según la investigación, fue de contenido propagandístico, disuasorio e informativo, ¿no?, los cuales fueron utilizados en formatos, pues, ¿no?, de fotografía, infografías, boletines y videos. Por su parte, Paredes en el 2021 también, pues, analiza, ¿no?, la gestión de la gestión comunicacional del Ejército de Ecuador y el establecimiento, ¿no?, de estrategias para fortalecer su imagen institucional. Menciona que debe adaptarse, pues, ¿no?, a los cambios, teniendo como objetivo principal mantener la imagen institucional, fortalecer la identidad y las relaciones con otros actores. Por otro lado, menciona, pues, ¿no?, que el Ejército de Ecuador tiene como característica histórica la confidencialidad y el sigilo, ¿no? Por ello, ellos buscan reivindicar su actuación, ¿no?, frente a la política de comunicación y promover una postura que esté encaminada a mostrar su trabajo. Bueno, su problema de comunicación deviene, pues, ¿no?, de un sistema jerárquico vertical, pues, ¿no?, de arriba para abajo, que no permite comunicarse abiertamente con sus públicos. Entonces, la información que presenta mayormente en su Facebook es de campañas, o en su fanpage es de campañas de ingreso a escuelas militares y al servicio cívico-militar voluntario, pues, ¿no?, lo que sería el servicio militar, pues, ¿no?, en la mayoría de los países. Por otro lado, menciona que no se toma, pues, en cuenta el papel de los públicos, ¿no?, ya que en su mayoría están pensados, pues, ¿no?, desde la visión de quienes están al mando. Araujo en el 2021 también analiza, pues, ¿no?, la gestión de la comunicación digital del Ejército de Ecuador en el contexto, pues, ¿no?, de protesta social y crisis sanitaria, ¿no? Ahí menciona que las publicaciones reflejan, pues, el servicio que brinda la Fuerza Terrestre a favor de la ciudadanía, ¿no? Ahí podemos ver una imagen justamente extraída, pues, ¿no?, de su fanpage. Y finalmente él menciona, ¿no?, que existe un mayor número de publicaciones durante la pandemia de la COVID-19 y en varios días durante la protesta social la Fuerza Terrestre, pues, ¿no?, dejó de publicar. Bueno, Riquelme en el 2020 estudia, pues, ¿no?, las redes sociales como herramienta de influencia en la operación Margen Protector de las fuerzas de defensa de Israel, ¿no? Él menciona que las organizaciones militares están experimentando que el enfrentamiento convencional, ¿no?, la potencia combativa, ya se está yendo, pues, ¿no?, a otro ambiente, ¿no? Entonces, este enfrentamiento convencional está convirtiéndose en la forma menos común en los conflictos armados, pues, ¿no?, donde los medios no militares ahora ejercen cada vez mayor presencia como medios de acción, y lograr la superioridad en información es sustancial, pues, ¿no?, porque ya a partir de los mensajes ya se ve una guerra ya, pues, psicológica, ¿no?, ya en otro espacio, pues, ¿no?, no como era hace algunos años, ¿no? Entonces, también Nevado en el 2018 estudia, pues, ¿no?, el proceso de comunicación estratégica del Ejército del Perú, ¿no?, país del que provengo. Entonces, para el fortalecimiento de la reputación institucional, ¿no?, menciona que existen vacíos en la gestión de la comunicación centrados en la separación entre lo que está planeado a largo plazo y lo desarrollado operativamente, o lo que se publica, pues, ¿no? Entonces, hay una falta de una línea de base, pues, ¿no?, para medir la reputación, con la inexistencia de una herramienta para evaluar la reputación, y también se observa, ¿no?, que hay algunas limitaciones en este proceso. Bueno, y ahí comenzamos a encontrar también investigaciones que hicieron años anteriores, pues, ¿no? Fernández, por ejemplo, indica, ¿no?, respecto al uso de Facebook y Twitter de las Fuerzas de Defensa de Israel en la operación Margen Protector del 2015, menciona que el trabajo de las Fuerzas de Defensa de Israel en social media responde, pues, a una planificación estratégica en la que se utilizan argumentos comunes y mensajes cuidados, ¿no? A mano derecha podemos observar una de esas publicaciones, ¿no?, dadas, pues, ¿no?, en el 2014, y menciona que las Fuerzas de Defensa de Israel utilizaron, pues, en mayor medida mensajes informativos sobre el transcurso del conflicto en Twitter
mientras que en Facebook se buscó, pues, ¿no?, la persuasión a través de mensajes propagandísticos. Bueno, concluye, ¿no?, que hay mayor viralidad en Facebook que en Twitter, ¿no? Y una investigación un poco más antigua, que es del 2003, de Padín Atinaya, estudia, pues, ¿no?, el impacto de las redes sociales y la media y las medidas a desarrollar por el ejército argentino. ¿No? Argumenta que las redes sociales generaron fenómenos protagonizados por multitudes inteligentes que influenciaron en los estados-nación, instituciones y organizaciones, ¿no? Por ello, el ejército de Argentina debe incrementar, pues, ¿no?, su comunicación en las redes sociales. Bueno, concluimos que Facebook cuenta, pues, ya con más de 15 años en Internet y su uso relacionado a la comunicación digital va en aumento, siendo la red social más utilizada a nivel global. Este proceso de comunicación digital es bastante variado en vista que la interacción de sus usuarios, así como las nuevas herramientas que ofrece Facebook, le permiten desarrollarse de manera constante, ¿no? Lo que explicaba hace un momento, ¿no? No todos los días comienzan a aparecer nuevas aplicaciones dentro de la plataforma, pues, ¿no?, de Facebook. También menciona que las instituciones armadas, o bueno, mencionamos que las instituciones armadas deben contar, pues, ¿no?, con una página de Facebook, que ya es un hecho, no porque sea una necesidad, sino en esta nueva estructura social es una cuestión de vital importancia, pues, ¿no?, porque quien no publica prácticamente no existe. Bueno, y con eso concluimos la presente exposición, ¿no? Muchísimas gracias, nuevamente mucha puntualidad, lo cual agradezco mucho. Y pasamos entonces a la última presentación de hoy, quien es de Leticia Hernández Julián, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La presentación tiene como título: Tenemos todas las obligaciones pero ningún derecho, autoetnografía sobre la precarización al interior de una televisora pública en la Ciudad de México. Veo que ya presentas, entonces puedes empezar. Ok, buenas tardes. ¿Sí me escuchan y se ve la presentación? Todo en orden. Ok, muchas gracias. Bueno, intentando también ceñirme al ejemplo de mis compañeros que han sido muy puntuales, voy a ver si logro los 15 minutos en tiempo y forma. Entonces, bueno, primero que nada, agradecer aceptar mi presentación en este congreso y pues saludos a todos. Me gustaría que estuviéramos de manera presencial, pero bueno. Les voy a platicar un poquito de esta investigación que surge prácticamente de la experiencia a partir de que yo entro a trabajar a un canal de televisión pública de la Ciudad de México. Y entonces desde el primer momento me doy cuenta que hay varias prácticas que empiezan a saltar y a saltar sobre como red flags acerca de la precarización. Bueno, pero pues primero un poco de contexto, pues sabemos que la televisión pública en México tiene ya una larga historia y pues no es de extrañar que a nivel académico existan pues varias investigaciones acerca de estos medios de comunicación. Sin embargo, al hacer una pequeña revisión de la literatura, pues noté que cuando se habla de televisión pública, el foco se suele poner sobre las limitaciones técnicas, construcciones de orden presupuestal, a veces hasta cuestiones comparativas con la llamada televisión privada, el papel democratizador o de contenidos que tiene esta televisión, también las injerencias de actores políticos en la propia televisión pública, una televisión supuestamente mucho más plural. Pero pues, ¿qué ocurre con las condiciones laborales de los trabajadores? A partir de esto, pues es que yo me empiezo a interesar también en esta cuestión de la precarización de trabajadores de la televisión pública. A grosso modo, bueno, tratando de conceptualizar lo que es la precariedad laboral, hay muchísimos autores que se han acercado a tratar de dar su término sobre esto.
Algunos, pues por ejemplo, lo hablan más como una cuestión de dominación, un mecanismo de control, pero al final de cuentas a lo que nos lleva la precariedad laboral es a ver que hay una degradación del bienestar de los trabajadores en un sentido amplio. Esto hace que pues, se desempeñen en un entorno de constante vulnerabilidad, de incertidumbre, inseguridad en un sentido amplio, al que también se van a sumar pues, otros aspectos, como por ejemplo, laxos vínculos contractuales, largas jornadas, bajos salarios, carencia de prestaciones o de cualquier tipo de derecho laboral, entre muchísimas cosas. Además, también se suele asociar la precariedad laboral solo con la cuestión económica, es decir, pues los bajos salarios, y la carencia de derechos laborales, cuando en realidad la precariedad pues no se queda solo en el entorno laboral, también se relaciona con la vida privada de los trabajadores. También al hacer esta pues, breve revisión de la literatura, lo que noté es que sobre precarización hay mucha literatura. Sobre el propio concepto de precarización hay mucha literatura, sobre precarización laboral hay mucha literatura, pero cuando hablamos de la precarización a la que se enfrentan los trabajadores de medios, la realidad es que hay muchísimo, pero solamente enfocado en periodistas. En el caso de México, también hay literatura sobre la precarización que enfrentan los periodistas y a veces se abarca un poquito esta precarización de manera tangencial, es decir, como una consecuencia de algo más o vinculada con otros aspectos. Por ejemplo, cooptación del periodismo, coberturas a modo, porque pues no, los periodistas no reciben los suficientes recursos, ¿no? Y entonces se ven a veces en la penosa necesidad de tener que buscar otras fuentes de ingresos que a veces pues no llegan de la manera más legal, llamémosle así. Y entonces pues sí hay propuestas sobre precarización, pero muy enfocadas más al campo periodístico. Y pues la realidad es que no solo los periodistas son los trabajadores de los medios de comunicación. En los medios de comunicación encontramos toda una gama de trabajadores que puede ser desde becario, practicante, prestador de servicio social, diseñadores, camarógrafos, personal de audio, personal de video, editores de diferentes ramas. O sea, hay toda una serie de trabajadores en ellos. Así que, pues, notando que había cierta laguna en cuanto a los estudios sobre las condiciones de los trabajadores en medios, pues esta propuesta busca analizar justamente las características que tiene esa precarización laboral, tomando como contexto el área digital de un canal de televisión público de la Ciudad de México. Ahí está. Bueno, esta metodología que se elige es enfoque cualitativo, específicamente pues a partir de un trabajo autoetnográfico. Este trabajo autoetnográfico se realizó durante 3 meses y medio en 2022, lo que permitió recopilar información por medio de un diario de campo, a la par que se experimentaban pues todas estas cuestiones de precarización y posteriormente se realizaron 6 entrevistas en profundidad con excompañeros y excompañeras de este canal. Podría decirse, bueno, es que a lo mejor son pocas entrevistas, la realidad es que los equipos de trabajo son muy pocos, entonces, son muy pequeños, perdón. Entonces, estas 6 personas conforman todo un equipo de trabajo. Todo un equipo de trabajo responsable de pues, hacer muchísimo contenido que pues, llega a nuestras casas prácticamente todos los días. La imagen que ustedes pueden ver ahí, pues es parte del contrato que se firma para llegar a este canal de televisión pública. Llego a este canal de televisión pública por invitación. Entonces, pues, vaya, tengo la fortuna, el privilegio de poder saltarme diversos filtros, porque pues también, seamos honestos, muchas veces en los medios de comunicación uno entra gracias a esto que pues, Bordillo llamaría el capital social, ¿no? Estas redes de contacto que vamos tejiendo.
Es así como mi inmersión en el campo pues fue bastante sencilla, natural, y a partir de ello fue que comencé a analizar este proceso de precarización. En cuanto a los hallazgos, creo que se me fue, ahí está. Perdón, pero se me movió un poquito la presentación, pero ya está. Bueno, ¿qué fue lo que encontré en cuanto a algunas características de esta precarización en este canal de televisión pública? Bueno, una de las más preocupantes son los contratos que se deben de firmar para poder acceder al trabajo. Los contratos son temporales, son cada 3 meses que se renueva. Esto se hace bajo la figura de freelance, pero con demasiadas exigencias. Es decir, se tienen todas las exigencias de un trabajador de planta, pero bajo la figura de freelance. ¿Esto qué significa? Que no hay ningún tipo de derecho laboral. Y además el contrato presenta una serie de cláusulas, por ejemplo, no puedes renunciar, si renuncias se te va a cobrar 20% del total de lo que cobraste estos 3 meses, otras cláusulas como estás a disposición del canal 24/7 cuando tu jefe lo requiera, no importa si es fin de semana, día festivo, tú estás a disposición del canal. Lo que les mencionaba, esta carencia de prestaciones, lo único con lo que se cuenta en el canal es con servicio médico, que solo es la consulta, la medicina la que hay que comprar el trabajador, un comedor que es bastante económico, pero del que pues muchas personas se han enfermado. ¿Y qué ocurre? Bueno, en el canal uno tiene varios puestos, aunque sea contratado por uno solo. Es decir, a mí me contratan, por ejemplo, como editor de audio, pero también tengo la responsabilidad de cargar, también tengo la responsabilidad de hacer escenografía, tengo la responsabilidad de otros puestos, lo que no significa que voy a tener mayores ingresos. Las jornadas laborales que pueden extenderse más de 12 horas, con experiencias de compañeros, compañeras que habían abandonado el canal ya entrada la madrugada y al día siguiente tenían que entrar a las 9 de la mañana, incluso a las 7 de la mañana. Son jornadas bastante extenuantes. Obviamente, al no contar con pues ningún tipo de prestación, tú debes de regresar a tu casa bajo tus propios medios. En algunos casos sí se presta un poco, dependiendo, algún tipo de servicio de transporte, pero pues están en muy malas condiciones. Otra cuestión que incide mucho en esta precarización es el amiguismo y nepotismo, que van a profundizar las condiciones precarias de algunos de los trabajadores, ya que llegan muchísimas personas recomendadas de o amigos de que no hacen las funciones para las cuales fueron contratados y entonces esas funciones las tiene que realizar alguien más, de nueva cuenta, sin que perciba mayores ingresos. También hay una amplia rotación del personal. Lo que es en esta área digital, la mayoría son personas jóvenes y que rotan constantemente por toda esta cuestión de la precarización. También encontré, bueno, está naturalizada la precariedad. Ustedes pueden leer ahí un extracto de diálogo que tuvo lugar el 9 de septiembre de 2022. La precariedad se naturaliza en todo momento. El que alguien se atreva a levantar la voz, bueno, sí, alzar la voz en pro de sus derechos, no a gritar propiamente, sino en pro de sus derechos, a exigir mejores condiciones, es mal visto. Y entonces aquí tenemos un diálogo entre una productora y un realizador. La productora mencionó, a veces uno tiene que aguantarse para comer, yo lo he hecho muchas veces. Él replica, yo con un vaso de agua estoy bien e incluso me puedo venir en vivo. Y entonces, como estos puestos eran un tanto más importantes que el resto de la plantilla, pues pensaban que el resto del equipo debía de aguantarse para ir al baño, para comer, en fin. Y tenemos también ahí a una de las personas entrevistadas.
trabajar en los medios de comunicación siempre es un tema de que los jefes te van a decir que te cases con tu trabajo y que no duermas y que no comas y que no tengas pareja y que no tengas vida social. También lo que noté bastante durante esta experiencia autoetnográfica, bueno, hay una degradación de las condiciones laborales en general. Es decir, bueno, parece una precarización que está un tanto generalizada, sin embargo, algunas personas la resienten más que en otras. Y algo que sobresalía mucho en este equipo de trabajo es que todas las personas tenían cierta dependencia de la familia, específicamente padre o madre, que los apoyaba, ya fuese cocinando, dándoles dinero, rentándoles algún departamento o casa en una cantidad muy módica. Entonces aunque se trate de profesionales, algunos con más de 10 años de experiencia y pues que están trabajando en un medio de comunicación, la verdad es que sus condiciones están bastante degradadas, que deben depender todavía de los padres de alguna manera. En este caso, una de las entrevistadas pues mencionaba, mi mamá me apoya a pagar la renta, por supuesto que no podría sobrevivir sola. Y lo que les mencionaba también, esta cuestión de que pues la precarización parece que no es igual para todos. Aquellos que tenían los puestos más altos con mayores ingresos, pues veían todas estas carencias laborales como parte de la pasión por la profesión que ejercen. En mi caso, la entrevistada 6, me apasiona mucho lo que hago, me gusta mucho y desde siempre me ha gustado mucho mi trabajo. Creo que pocas veces me he quejado o de que no tengo prestaciones o de que a lo mejor no percibo lo que muchos perciben, pero me gusta. Y esta entrevistada, por ejemplo, contaba que para su puesto, pues ella percibía la mitad de lo que en otros medios se ganaba y que además en todos los años que llevaba ahí jamás había tenido algún tipo de prestación. No cambió. Ahí está. Caso contrario de aquellas personas que tenían unas condiciones ya de por sí fragilizadas, que resentían aún más esta precarización, como es el caso del entrevistado 3, que además sentía que pues más allá de esta precarización ya estaba rayando en una cuestión de explotación y narraba algunas de sus experiencias. Cuando entré me obligaron a trabajar en fines de semana por proyectos que tenían que salir para el lunes y bla, bla, bla. Y les valió, porque me dormí como a las 3 de la mañana y al otro día tenía que ir a una presentación a Producto de Gallina. Nos queda un minuto, Leticia. Sí, ya, estoy terminando. Y pues también hay una desigualdad en las condiciones entre aquellos que llegan recomendados, entre aquellos que tienen mayores ingresos o mejores puestos. Por ejemplo, menciona la entrevistada 2, la gente que llega de la nada, la mayoría yo les he preguntado cómo han llegado y es como de, ay, me encontré que es directiva del canal y me dijo que sí quería ir a trabajar. O lo conocí en una fiesta y me dijo que hiciéramos un programa, o sea, cosas así. Y obvio ellos ganan más y luego ni hacen nada. Como a modo de conclusión, bueno, reiterar que los trabajadores, tanto con mejores puestos, salarios, recomendados, amigos, pueden incluso ignorar la precarización y esta precarización va a recaer en los demás con condiciones ya paupérrimas. A pesar de todas estas condiciones, cuando los entrevistados se encuentran aspectos positivos en su trabajo, les apasiona lo que hacen y este es un panorama que se replica una y otra vez. Como pregunta, pues, ¿por qué es importante analizar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores en medios? Una de las entrevistadas decía, es que nos sentamos en el sofá, vemos la televisión, vemos ese contenido que nosotros producimos todos los días y nadie se detiene a pensar que a lo mejor no hubo ni desayuno, estamos explotados, casi nos falta el grillete. Entonces, creo que sí hace falta un poquito ahondar en esa cuestión del entorno laboral de los trabajadores de medios en general, no solo abocarnos al periodismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Leticia. Muy bien, ahora, pues gracias a la puntualidad de los ponentes, tenemos un buen espacio para participar y tenemos muy buena convocatoria en esta mesa, 69 participantes, entonces no dudo que alguien querrá empezar por hacer alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera ahondar sobre lo que se expuso.
Ok, hay una pregunta en el chat. Paola, no sé si quieres abrir micrófono o si prefieres que la lea yo. Ok, gracias, Tichi. Buen día con todos. Muchísimas gracias. Quiero felicitar a los participantes porque la verdad es que han sido presentaciones fabulosas y estamos muy contentos de que se hayan animado a presentarlas en este coloquio de investigación en comunicación. Mi pregunta va para Javier Gómez. Mencionaste que detrás del humor que es aparentemente inofensivo de los memes se permean, entre otras cosas, ideologías. ¿Qué implicaciones trae aquello en los medios de comunicación que utilizan memes como género de opinión? Bueno, primero, muchas gracias por la pregunta y un cordial saludo y afectuoso abrazo a Paola, ¿no? Compatriota, que veo que anda por allá y sí se puede. Bueno, ¿qué implicaciones hay para los medios? Es importante entender que los medios de comunicación, bien o mal, se utilizan memes, no solamente en el contexto local, sino a nivel internacional, me refiero fuera de Ecuador. Utilizan todo el tiempo memes para difundir información, es decir, no es que ya no se utilizan memes para la difusión y sobre todo para la divulgación de contenidos. Sin embargo, hay un riesgo latente que el meme, como les decía en la presentación, no necesariamente se ciña a la verdad, ¿sí? Y por otro lado, está este tema de que a veces se tiende a banalizar o a espectacularizar o a querer hacer bromas de cosas que muchas veces son serias. Entonces, el riesgo de utilizar memes, por un lado, hay que saber, yo no estoy en contra, no soy purista en ningún sentido, o espero no serlo, al menos, pero me parece que el riesgo es ese, o sea, banalizar o caricaturizar o memetizar, si cabe el término, la realidad a costa de querer hacer un contenido popular o de que tenga mucha más visualización. Eso por un lado, respecto a la parte que tal vez no podría ser no tan positiva. Respecto a la parte positiva, me parece que de alguna manera el meme, al ser más democrático, como les decía, en el sentido de que casi todos podemos hacer un meme, nos sirve también para transmitir mensajes. Entonces, periodísticamente me parece que hay una oportunidad ahí grande que se está haciendo también para difundir mensajes de una manera adecuada. El mensaje no puede ser solamente el meme, atrás de eso tiene que haber algo, tiene que haber un desarrollo, una profundidad periodística, una contextualización, todas las cosas que siempre hemos hecho y que se siguen haciendo en periodismo que tienen que ver con el rigor periodístico. Pero el meme se vuelve en este caso una oportunidad también para llegar a más personas con un mensaje mucho más fresco y más acorde a las tecnologías y a las formas de consumo actual. No sé si contesté a tu pregunta, pero así es como lo alcanzo a ver. Sí, muchísimas gracias. Igual, un abrazo hasta Ecuador. Gracias. Gracias. Renata. Hola, me parecieron bastante interesantes los 4 temas que presentaron. Nada más tengo curiosidad de que los 4 que presentaron, si, ¿cuándo empezó este interés por investigar estos temas? O sea, como cuándo inició su fecha de investigación. Asumo que es para los 4, entonces no sé si quieren ir en orden de presentación. Javier, Rixio, Carlos y luego Leticia. ¿Voy yo de nuevo? Sí. Ok. Bueno, yo creo que lo principal es la curiosidad, ¿no? Tanto del periodista como del investigador académico, científico, en este caso, todo surge de la curiosidad. Yo, en caso particular, y perdón, que hable en primera persona, que hable de mí, creo que esta curiosidad la tengo desde que soy periodista, o sea, he estado viendo el periodismo alrededor de poco más de 15 años, ¿no? Y en ese sentido creo que esa curiosidad siempre ha estado, ya en la parte académica como tal, pues bueno, también hay muchas cosas que me llaman la atención y que creo que son interesantes. Los periodistas investigamos, por supuesto, los académicos también. Cambia un poco la metodología, cambia un poco los caminos, las herramientas, los métodos que utilizamos, pero básicamente me parece que es una cuestión de curiosidad, de saber qué pasa, de interesarse por las cosas que están, y los fenómenos, los elementos que están en nuestro entorno y que tienen una incidencia importante en la sociedad. No sabría definir exactamente un momento en mi caso, pero creo que tiene que ver mucho por de donde yo vengo, que es particularmente del periodismo narrativo, sobre todo, de la crónica. Yo muy rápidamente, Renata, pues nada, la investigación comenzó aproximadamente como en septiembre del año pasado, cuando comenzaron las capturas de los datos, que evidentemente es como quizás la parte más compleja. Y un poco, no sé, digo, hablar de la pandemia, analizar el tiempo de pandemia es un poco por lo inédito de la situación.
una generación que no había vivido jamás una pandemia global y que quizás no somos conscientes, digo más o menos medianamente, de las huellas que dejó la pandemia en cada uno de nosotros. Pienso que incluso que estemos acá en un escenario virtual es consecuencia de que probamos de que sí era posible hacer este tipo de cosas a través del Zoom. Un poco como la huella antropológica de ese periodo de tiempo a partir de diferentes circunstancias y en mi caso, evidentemente con un personaje relevante donde pues tuvo que mutar a un nuevo escenario para poder transmitir ese tipo de cercanía que es una cosa tan importante en su pensamiento. Bueno, bueno, la verdad que a mí me interesó bastante la investigación desde la universidad, ¿no? Cuando estaba en pregrado, siempre he tenido curiosidad, ¿no? Por las estructuras del poder, las estructuras de la sociedad, ¿no? Y creo que un libro que me ha tocado, ¿no? En el fondo es el corazón o parte de mis actividades es el libro de Maquiavelo, El Príncipe, pues, ¿no? Él menciona que una vez que cuando se ha terminado el poder de la comunicación, se utiliza pues el poder de la fuerza, ¿no? Entonces ahí yo ya comencé a buscar pues un poco más de información y es por eso que analizo, investigo, ¿no? Sobre las instituciones armadas y la comunicación, pues, ¿no? Ese nexo que hay. Bueno, en mi caso creo que también concuerdo un poco con la experiencia de Javier. Esta curiosidad por investigar viene desde mi pasado como periodista. Posteriormente ya durante mis estudios doctorales me sumé a un proyecto de investigación sobre la precarización en 2016, pero justamente enfocado en periodistas. Entonces de ahí ya tenía como algunos antecedentes y cuando yo llego a este canal el 1 de julio de 2022 fue como, oh, aquí todo está precarizado y entonces creo que ocurre algo muy curioso cuando uno comienza a formarse en un camino académico y es que todo lo empezamos a ver con lentes de investigación y cuando yo noto estas red flags en el canal, digo, creo que de aquí puede salir también una investigación académica de pues una investigadora de la precarización precarizada. Muchas gracias a los cuatro. Renata, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias a los cuatro. Muy bien. Seguimos con Ana Sofía Rivera. Hola, primero que nada, pues muchas gracias a todos los expositores. Personalmente mi pregunta va para el maestro Rixio, porque hay una parte de lo que comentó que se me hizo muy curioso, que mencionó que el Papa durante el tiempo de COVID recibía gente, pero que no había fotos ni videos de que eso hubiera pasado. Entonces me quedé pensando en cómo damos veracidad a las cosas que no fueron documentadas con imágenes hoy en día, porque obviamente antes no existía la fotografía y el video como para documentar hechos y confiábamos totalmente en los testimonios de las personas. Y hoy en día hemos pasado tanto a un medio visual que si no existe esos documentos, mucha gente no cree en lo que las otras personas dicen. Entonces quería tener su opinión en esa parte. Sí, ahí quizás la respuesta sería como en el entorno en el que fue desarrollada la investigación, que está permeada por una política institucional, donde de alguna manera se filtra qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice. En un personaje como Papa Francisco es difícil porque todo lo dice, y incluso a nivel canales alternativos, cualquiera con un teléfono va a hacer un video y lo saca, y no pasa por el filtro institucional. Pero en este caso sí fueron bastante cuidadosos, y el único reporte que hay es de donde se sacó la información para el inventario. Hay como un calendario de actividades con lo que él hace diariamente y hay como unos enlaces para poder entrar a los discursos pronunciados, pero no se permite saber más allá y evidentemente con la lejanía tampoco se puede saber. Creo que mi interpretación fue que respondió más una lógica de tipo editorial, un poco por la complejidad del escenario pandémico, de que si salía un contagiado, bueno, por las fotografías podíamos saber quién estuvo al lado, o si ese tipo de cosas, y no tanto porque hubo algún ejercicio de autocensura por parte digo, a nivel de la política institucional, porque creo que
en otros escenarios se viera más que existe esa posibilidad de censura. Ahí quizás lo difícil fue seguir el pulso de cómo se construyó ese calendario de actividades cruzado con otro tipo de variables, en este caso la parte mediática que responde a otra parte de la investigación que no expuse acá. Muchas gracias. Seguimos con Oscar Reyes. Gracias, Beatriz. Un saludo para todos desde Perú. Mi pregunta está basada en un hecho que acá en Perú y un grupo de sociólogos, antropólogos, hemos llegado a la conclusión. Está referida básicamente a la denominación de las redes digitales como redes sociales. O sea, mi pregunta está relacionada para todos ustedes, a los que ustedes me quieran responder, de repente por ahí también tienen algunas ideas. Es que estas redes de naturaleza digital cumplen la condición de social donde obviamente tiene que haber una interacción, no solamente visual o audible, sino también física, ¿no? O simplemente tenemos que llamarles como yo les estoy llamando redes digitales. No sé cuál es su opinión. Muchas gracias. Perdón, Oscar, ¿la pregunta va dirigida a alguien en específico o la dejas abierta para los cuatro ponentes? Lo dije, para cualquiera Perdón. de los expositores, para cualquiera de los Perdóname, no expositores. escuches. Ujú. Gracias, Beatriz. ¿Alguno que se anime? Oscar, Ujú. es una discusión teórica, incluso con Teaching otra vez se le hemos tenido, de que si hay autores que hablan de redes sociales, redes sociodigitales o redes digitales. Al fin y al cabo son entornos digitales, ecosistemas mediáticos en donde interactúan personas, y si interactúan usuarios que son personas, es un ejercicio social. O sea, quizás es simplemente ponernos de acuerdo en cómo los llamamos a partir de la teoría. Digo, un poco es mi respuesta, no sé si otro quiera decir algo. Yo quería aportar algo. Efectivamente, hay este diferente uso de la terminología, ¿no? Entre redes sociales, redes digitales, plataforma social, los social media, como se conocen. Pero hay que entender, me parece que hay dos momentos, o bueno, varios momentos, pero para resumirlo, claves, ¿no? El primero, me parece que es el inicio de las redes sociales, que se dio en la masificación, sobre todo de plataformas como Facebook a partir del año 2007, más o menos, y todas las que llegaron luego, en el que las plataformas o redes sociales, o como queramos llamarlas, estaban basadas efectivamente en la sociabilidad, en generar comunidades, ¿sí? Ahora, desde en la pandemia, ya que topábamos también el tema y lo mencionaba también Riccio en su exposición, hay una tendencia, sobre todo auspiciada por TikTok, en el que ya hay otro tipo de redes sociales que ya no necesariamente se basan en la sociabilidad, creo que TikTok es un buen ejemplo en ese sentido, sino en la pegajosidad de los contenidos. A partir de contenidos populares, que se llaman virales, que circulan en las redes sociales, ya no se basan tanto estas nuevas redes sociales, por llamarlas de alguna manera, en generar comunidades como tal, en la sociabilidad, sino en generar comunidades a partir del contenido viral, o el contenido pegajoso. Entonces me parece que un poco se está transformando esta idea inicial que tenían las redes sociales, justamente enfocada en la sociabilidad, en generar comunidades, sino que más bien se generan, pero de otra manera. Ya no, el objetivo principal tal vez ya no es unir personas, sino en aglutinarlas alrededor de contenidos que circulen. Y me parece que en ese sentido podría ser más adecuado el término redes digitales o plataformas digitales que redes sociales como tal. Sí, ciertamente. Discúlpenme si vuelvo a interrumpir. En todo caso, son redes digitales con impactos sociales, ¿no? Creo que sería un poco más acertado para no confundir, porque estamos hablando ahora de inteligencia artificial. No sabemos a qué se refiere realmente, pero tendríamos que también incluir los términos lingüísticos. En términos lingüísticos, hacer una interpretación de esas acepciones para poder llegar a conceptos, digamos, más acertados, porque lo que estamos haciendo es simplemente poner lo que primero se nos ocurre en la cabeza y no tenemos siquiera idea de lo que estamos diciendo. O sea, si vamos a una precisión del término, me parece que más que redes, justamente por la metáfora de la red, ¿no? El término correcto sería plataforma digital más que red social. Si vamos a una terminología lo más cercana a la realidad, ¿no? Como yo lo entiendo al menos. Sí, puedo conversar.
puedo participar. Miren, yo parto de una premisa, ¿no? Aristóteles dice que el hombre es un político, ¿no? Es un animal político por naturaleza. Entonces, si partimos de esa premisa, a partir de las redes sociales nosotros observamos que todas nuestras costumbres, como ya lo había mencionado, ¿no? Durante mi exposición, todas nuestras costumbres o nuestro día a día, nos vamos dando cuenta que va migrando a las redes sociales, va migrando al internet. Entonces, y en las redes sociales, en el caso del Facebook, por ejemplo, hay grupos, y incluso, o sea, el mismo Facebook nos segmenta por intereses. Entonces, ahí ya nosotros vamos haciendo sociedad, vamos haciendo comunión, vamos comunicándonos. Entonces, toda nuestra cultura migra, pues, ¿no? A lo digital. Y yo creo que el término redes sociales es correcto, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a la última pregunta. Es Nikita Chardin. Muy buenas tardes desde Perú. Felicito a todos los expositores y yo quería hacer una reflexión sobre la ponencia de la doctora Ana Leticia Hernández sobre el tema de la precariedad. En realidad es muy cierto lo que ella dice, y acá en Perú también se vive. Bueno, yo lo he vivido en medios de comunicación, soy periodista. Sin embargo, también existe esta precariedad en oficinas de prensa de universidades privadas y nacionales, ¿no? Un redactor de una oficina de imagen gana, por decir, acá en Perú, 1.500 soles, y un diseñador gráfico está ganando 10.000 soles. Entonces, también sería bueno que se promueva esta investigación en este tipo de espacios para que se visibilicen y en un mediano y largo plazo se pueda valorar el trabajo. Les agradezco mucho. Sí, solo comentar rapidísimo. Justo creo que falta bastante ampliar las investigaciones de precariedad en general en puestos que van más allá justo de los periodistas y enfocarnos también en otros sectores. Creo que abonaría mucho a toda la literatura académica existente y bueno, ya pensándolo como tanto utópico, quizá algún día podría darnos pistas de cómo erradicar todas esas problemáticas. Muy bien. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer a todos los participantes. Fue una mesa bastante concurrida. Agradezco que hayan venido a escuchar a nuestros 4 ponentes, Javier, Carlos, Rixio y Leticia. Y les agradezco mucho a los ponentes por su muy interesante investigación y por ser tan generosos en las respuestas y en compartir estos conocimientos que tienen. Entonces ahora pasamos a un corte para comer. Acá, al menos en México, es hora de comer y nos vemos de regreso a retomar actividades a las 2:30 de la tarde, tiempo de México. Muchísimas gracias a todos. Perdón, Tichi. Gracias. Nada más quisiera recordar que sí tenemos ahorita una conferencia magistral a la 1 de la tarde. Sí, con el doctor Carlos Recio de la Autónoma de Coahuila. Entonces, si alguno está interesado, estaremos por ahí en 10 minutos. Perdón, disculpa. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Un abrazo. Gracias. Gracias.